Muy amados hermanos, hoy hablaremos acerca de el poder del reino, operando en el poder del reino. Primera de Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En palabras, sino en poder. Nosotros tenemos que pensar que cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, comenzó a anunciar que venía el reino de Dios. Y cuando Cristo está comenzando su ministerio, también Él anuncia que el reino se acerca, se ha acercado. Aquí hay un cambio dispensacional que tenemos que entender. El reino de Dios, como lo conocemos, como reino espiritual de Dios, operando en todas las naciones para salvación a todos los hombres, para cumplir el plan en Jesucristo, tiene su inicio en la vida del Señor Jesucristo y tiene su avance, su manifestación, su multiplicación a través de la iglesia y su consumación en el futuro. Cuando el Señor anuncia el reino, Él predica y tiene un ministerio con muchas enseñanzas y palabras. Como dice Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús, el Nazareno, aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. El apóstol Pedro está hablando aquí a la gente de Jerusalén, que se había reunido después de Pentecostés, y a toda la gente que había escuchado la fama de Jesús. Él era un eminente maestro de la palabra, el más grande de todos, pero él predicaba y hacía señales y milagros. Y las señales avalaban, testificaban de su poder y de su gracia. En Juan dice, además hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dos cosas distinguen la vida y el ministerio de Jesús: palabras y poder. En Mateo 22:29 Jesús responde a sus enemigos diciendo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Lucas 4:32 en adelante dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Entonces había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio. El Señor reprende al demonio, lo saca y termina el pasaje diciendo, estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Así que acá tenemos el ministerio completo, real, bíblico, el de Jesús y luego el de los apóstoles, palabras y obras. Y esas obras son obras sobrenaturales, son milagros, son sanidades. Después de la ascensión, el Señor manda a sus discípulos a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y estamos en Marcos capítulo 16, el versículo 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Este es el reino, palabras de revelación y el poder de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos prodigios y maravillas, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto dice el libro de los Hechos. La gran comisión, la comisión bíblica es precisamente esa. Es un matrimonio entre palabras divinas y poder divino. Esa es la gran comisión y ese es el mensaje que predicamos, respaldado con señales y milagros, con poder, con sanidades, con liberaciones, con restauración de vidas, de hogares, con muchas señales y maravillas. El apóstol Pablo, hablando de esto, dice, cuando yo fui a ustedes para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría,
pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con mucha debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, y escucha, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Por causa de predicar un evangelio solamente de palabras, mucha gente tiene una fe fundada en la sabiduría de los hombres y no en el verdadero fundamento, que es una fe fundada en el poder de Dios. Testificamos entonces de la palabra del Señor, evangelizamos, pero escucha bien, es nuestro deber realizar obras milagrosas. Este es el evangelio pleno, este es el matrimonio. En algún momento en la historia de la iglesia, los cristianos separaron el evangelismo de las señales y tenemos hoy día una evangelización sin señales, pero esa no es la norma bíblica, la norma divina. Jesús, los apóstoles y la iglesia posterior hablaron, predicaron, hicieron milagros y el evangelio se extendió por toda la tierra. Necesitamos recuperar esa sobrenaturalidad manifestada. Pero primero tenemos que cambiar nuestra mentalidad acerca de nosotros mismos. Nosotros tenemos que despertar a quienes somos, tomar conciencia, asumirnos. Somos los hijos de Dios en la tierra, somos el reino de Dios en la tierra. Estamos llenos del poder, llenos de la unción, llenos de la gracia del Señor. Tú estás lleno del poder de Dios y listo para que milagros sucedan a través de tu vida. El Señor está dentro con todo su poder, listo para proyectarse, para que las cosas sucedan sobrenaturalmente contigo. Por eso este tema tiene como título Operando en el poder del reino de Dios. Pero tenemos que cambiar algunas creencias. Hay al menos 4 errores de creencias que la iglesia tiene acerca de lo sobrenatural. El primer error, que lo sobrenatural es impredecible, que depende solo de la soberanía de Dios, que no se puede planificar ni se puede predecir. Eso no es verdad, porque tú ves en el libro de los Hechos y en los Evangelios que Jesús y los apóstoles que operan en sobrenaturalidad todo el tiempo, ellos van y donde está el enfermo, ellos lo sanan. Ellos lo sanan, ¿sí? Con una revelación, con un rema, reciben el rema, ¿verdad? Pero ellos sanan y ellos son los que inician la acción. En algunas ocasiones en el Antiguo Testamento vemos a Dios operar sin manifestar su gloria, caer la nube en el tabernáculo, llenar, pero aquí vemos a los hombres hablando, ordenando y entonces Dios se mueve, diciendo cosas y Dios se mueve. Lo sobrenatural no es impredecible. Dios te ha dado el poder y te mandó a sanar enfermos y a hacer milagros. Entonces, no es impredecible. Tú vas a ir a evangelizar y ese día que evangelizas, seguramente Dios te usará para hacer sanidades y milagros. Segundo error, que lo sobrenatural no se puede enseñar ni se puede aprender de otro siervo o sierva de Dios. Pero en el antiguo pacto, en el tiempo de Elías y Eliseo, habían escuelas de profetas, escuelas de profetas. Eran hombres que tenían los dones y eran entrenados en los dones de revelación. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús discipula, mentoriza prácticamente a sus discípulos y luego los manda a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Lo mismo que Él hace, se los enseña a hacer a ellos. Es decir, les transfiere su conocimiento de la sobrenaturalidad y cómo funcionar en lo sobrenatural. Entonces lo sobrenatural se puede enseñar, tú puedes aprender porque tienes el poder de Dios adentro, puedes aprender a liberar ese poder para que los enfermos sean sanados, los oprimidos sean libertados, los caídos sean levantados, los quebrantados sean sanados en su corazón, etc. Error número 3, que lo sobrenatural no es para todos, sino solo para algunos escogidos especiales. Esta es una mentira, este es un error. Lo sobrenatural no es solo para algunos.
Lo sobrenatural es para todos. He predicado en muchas iglesias y he ministrado muchas veces y he entrenado a mucha gente para ministrar en sobrenaturalidad. Algunos eran muy antiguos en la vida de la iglesia. Algunos eran pastores, otros eran recientemente convertidos y algunos ese día se habían convertido. Y cuando yo estaba entrenando a ellos, ellos hacían milagros aún en el mismo día de su conversión. Porque cuando Cristo entra, entra con su poder. Cuando Cristo entró a tu vida, entró con todo el poder que Él tiene, listo para utilizarlo a través de tus manos, a través de tu boca, a través de tu vida. El error número 4 es que se deben cumplir muchos requisitos para poder operar en la sobrenaturalidad de Dios. Mucha gente predica que Dios sí te quiere usar, sí te quiere, pero tú tienes que hacer muchas cosas, tienes que ayunar mucho tiempo, tienes que tener mucho conocimiento bíblico, quizás tienes que, no sé, hacer muchísimas oraciones. Escúchame bien. Soy un estudioso de la palabra, creo en el estudio de la palabra, soy ayunador, ayuno constantemente, semanalmente. Eh, Creo en una vida de santidad, creo en una vida de oración, pero la gracia para sanar está en ti, aunque tú seas la persona recién convertida. Es cierto, hay que vivir una vida limpia de santidad y hay que mantenerse puro en el Señor, ¿verdad? Pero a veces ponemos tantos requisitos de ultra santidad, ultra conocimiento, que la gente queda amarrada y limitada. Entonces, desátate. Dios te quiere utilizar hoy. Si hay problemas entre tú y yo por causa de pecados, pídele perdón. Restaura tu comunión con el Señor y sal a hacer la obra sobrenatural. Dios está contigo, Dios está en ti. Aquí no hay requisitos de antigüedad, requisitos de que tengas un título, seas un pastor, un evangelista. Eres un santo de Dios, un hijo de Dios y tienes el poder. Entonces tenemos que capacitarnos y aprender a ministrar la sobrenaturalidad de Dios. Busca literaturas, busca videos. Hay mucha gente cristiana que está haciendo de ayuda para perfeccionar a los santos, para que ellos puedan aprender a operar en la sobrenaturalidad de Dios. Y entra en la batalla del reino de Dios. En Mateo 11:12 Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que ejercer una violencia de sobrenaturalidad para que la gente sea rescatada, para que las bendiciones vengan a tu vida, para que muchas cosas sucedan en el mundo del espíritu. Somos enviados a deshacer las obras del diablo y eso no se hace solo con palabras, sino con palabras y con poder. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos que estaban con él. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La misma comisión nos ha sido entregada a nosotros. Y a través de esto vamos a cumplir uno de los grandes objetivos que Dios tiene en la predicación del Evangelio, que es abrir los ojos de los que están en tinieblas. Por eso se le dijo a Pablo en Hechos 26:18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tenemos que recuperar la sobrenaturalidad que el Señor nos dio. Tenemos que recuperarla. No tienes que ir a buscarla a ningún lado. Está dentro tuyo. Pide al Señor, Señor, enséñame a ministrar y dame la fe para creer que tú me usarás. Quizás nos han enseñado tanto incredulidad más que fe, diciendo tienes que hacer esto, no puedes, tú no eres capaz, ese no puedes. La iglesia está llena de ese lenguaje de imposibilidad. Déjame decirte, tú puedes y Dios quiere que lo hagas y lo vas a hacer y te vas a gozar y te vas a llenar de fe, de una fe viva, potente y de un amor por las almas. Pero empieza a operar sobrenaturalmente con el poder del reino de Dios.